¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Inglaterra. Habíamos comentado todo lo que se estaba hablando de todo ese movimiento, esos cambios globales que se estaban originando acerca del concepto de la contracultura. Cuando hablamos de la contracultura y de todos esos cambios ideológicos a nivel de pensamiento que vamos a ir marcando, vamos a irnos dando cuenta que es muy, muy importante que aquí hagamos todo un repaso para ver la importancia que tiene la monarquía en la cultura de Inglaterra. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos que hablar de esa importancia de monarquía y también de los cambios culturales y educación en Inglaterra. Estamos llegando ya casi a los últimos capítulos de esta historia de Inglaterra, pero tenemos que entender bien por qué es ese pensamiento, por qué piensan ellos así y por qué la importancia de esa monarquía en la que en Inglaterra se le llama en ese concepto y en otros lados se les llama repúblicas, porque ellos tienen bien concentrado toda esa imagen que tienen de la estructura que es el rey, la tierra y la espada, que viene desde el rey Arturo. Todo esto lo tenemos que volver a repasar para que nos demos cuenta que cuando hablamos de los conceptos de contracultura, donde entró todos los conceptos de las marchas nucleares en Inglaterra, de todo el feminismo, del hipismo, ¿sí? Y de toda esa revolución de valoración que se estaba dando, que venía desde el Mayo francés y de la primavera de Praga y que va a traer todo eso, esta revolución que se estaba marcando, que también se le conoce como la revolución de Acuario o el fin de la era de Piscis y que se le va a denominar contracultura. Cuando vemos todo eso, nos dimos cuenta cómo está infiltrado todo a través de los conceptos de la música del rock, que van a darle ese espacio a la juventud, porque antes nada más había niños y habían adultos, y aquí no habían adolescentes. Aquí va a empezar con ese movimiento a tener voz y voto el adolescente, y se va a ir marcando con toda esta estructura que se ve como una forma caótica, pero que va en realidad a defender todos los conceptos de orden en cuestión de la cultura. A todo esto vamos a ir viendo cómo desde Estados Unidos, con todos los conceptos que tenía de Martin Luther King, se va a ir marcando todo ese concepto, pero en Alemania, en la Alemania se está viendo que con esa influencia en Inglaterra va a marcar todo lo que se va a decidir en la OTAN. Y aquí se va a ir haciendo toda esta bipolaridad para darle esos cambios a ese toque de que ya habíamos habido de todo ese desarme nuclear que habíamos comentado y que aquí vamos a irnos dando cuenta cómo se va a marcar bien todo ese concepto de la monarquía, de la realeza y de toda la importancia que tiene en la historia, porque aquí ya vamos a hablar también de la educación, qué importancia tiene la educación en Inglaterra, pero tenemos que dejar bien, bien claro lo que significa el concepto de la monarquía, como ya les digo, desde ese mito del rey Arturo que va a marcar toda esa trayectoria constitucional caballeresca, recordarán de la mesa redonda y donde ya va a estar esa estructura tierra, espada y rey. La espada de Excalibur, la tierra de ellos, y aquí el rey, donde va a ir abandonando a la pobreza o a la riqueza a un pueblo, porque el rey es el que va a marcar la unidad y donde cuando no hay rey se hacen esas guerras intestinas, donde se va a marcar la suerte de ese reino y que ya habíamos hablado que esa tutela que va a darle ese bienestar al pueblo tiene que empezar para ellos tener un rey. Ese es el concepto de tener un rey. Y aquí va a unificarse tanto en el pueblo como va a ser una situación yuxtapuesta de pueblo. Ya habíamos comentado que desde el rey Alfredo el Grande, que va a unificar a los pueblos con los daneses, cuando se hizo esa reconciliación
que hemos hablado ya de él bastante, y cuando se unificaron todos esos pueblos celtas, las invasiones romanas, francesas, de los anglos, de los normandos, y que aquí va a irse haciendo todos los anglos, anglo, y que va a ir formando todo eso que ellos consideraban como que era de suma importancia para entender el por qué se va a ir marcando. Vamos a ir viendo que desde la batalla de los normandos, cuando Guillermo el Conquistador afianza la corona y hace una hegemonía derrotando a los anglos y dando ese nombre tan importante como la formación de las dinastías que la va a hacer Guillermo el Conquistador. Va a irse creando a través de todos los normandos que vinieron y que, si recordarán, habíamos comentado que eran vikingos, y que se va a formar las dos naciones de Francia y de Inglaterra. Toda esta consolidación como nación va a ser la amalgama de los pueblos que luchaban, y que los reyes van a formar esa continuidad de histórica, donde los derechos que tiene el pueblo lo va a marcar la Carta Magna, ¿sí? Y todos esos derechos lo va a adquirir el pueblo. Asimismo, el rey va a marcar lo que es el parlamento, va a iniciarlo, pero él no tiene voz ni voto, pero él es el que lo unifica, él es el que lo hace. Ya desde el rey Enrique VIII, recordarán que él estaba basado en los cancilleres que ellos nombraban, pero que también, cuando ellos querían, quitaban, degollaban y los mataban. Y entonces aquí se va a ver que en esos tiempos de la Reforma, con Enrique VIII, que él va a ser un representante de la cabeza de rey en cuestión de esa religión que se va a instituir para quitarle el poder a la iglesia y a los papas. Y esto lo va a hacer Enrique VIII. Más abajito va a venir todo el poder de su hija, que es Isabel, ¿sí? Que ella es la que va a darle a afianzar todo ese poder que necesitaba Inglaterra. Ya acordarán de que cuando ella le manda un hombre a su prima María la Sangrienta, donde dicen que cómo es posible que crea ella que va a caer en el engaño de que le manda un hombre, y ella le dice, porque esta María Tudor, primero que todo, es mujer, y por eso sé que va a caer ante los halagos de ese hombre. Y entonces, usted, ¿cómo no cae? Dice, porque yo no soy mujer, yo pertenezco y soy la protectora y la que representa, yo soy la monarquía, no soy una mujer. Ella dándole lugar de que ella está dedicada al pueblo de Inglaterra. Más adelante nos vamos a ir dando cuenta cómo Isabel, en una forma mítica de carácter, que así lo tiene que entablar ella para que se forme pues todas esas conspiraciones y esos conjuros que estaban en contra de ella, haciendo que Inglaterra se comporte como una verdadera potencia. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta de esa valía que ella les infunde al pueblo inglés, de ser nacionalistas, de estar orgullosos de ser ingleses. Y aquí va a entrar una cosa muy, muy importante, que es al punto que vamos a llegar, que es cuando Diana, la importancia de la muerte de Diana. Esa Diana, con esa persecución, tanto pública, social, y con profundos contrastes que tiene, y que va a ir marcando por qué el pueblo siente tanto esa muerte de Diana. Tenemos mucho que hablar de ella porque es un personaje sumamente importante, en la que se va a ir marcando por qué ese pueblo tuvo esa adoración hacia ella. Y tenemos que recordar que ese luto de la princesa Diana ante un pueblo flemático que no representaba tanto sus emociones, se va a convertir en lo que siempre ha sido, un pueblo mítico, donde sus reyes eran sabios, según ellos, y los requisitos que va a representar toda esta tragedia, esa quiebra, donde va a venir una princesa que tiene que hacer un recorrido y un punto de partida para marcar la importancia de ella ser princesa. Aquí vamos a irnos recordando que princesas es toda una tradición en el pueblo inglés, porque hablamos desde Ginebra, ¿sí? De Isolda,
y de todas esas princesas que habían tenido amores fallidos, que habían sufrido y que van a ir marcando todo la importancia de que Inglaterra ama a sus princesas. ¿Por qué? Por todas esas princesas que habían hecho en el recorrido, por todos esos dones que les habían dado las hadas y que había servido como para una veneración hacia ella y que va a marcar primero que tenga esa religiosidad, ese culto a la monarquía, a los derechos que tiene y que vaya haciendo coacción con los conceptos que es o para un pueblo tener una princesa. Ya habíamos hablado de todas esas guerras del siglo XVIII que llegan a su fin y que ellos logran unificar. Había la Torre de Londres donde estaban todos los instrumentos de tortura, donde allí mandaban a todas las situaciones, como lo fue en Francia, lo de Marsella, que a Marsella sí la destruyeron porque no entendieron el concepto de las monarquías y acabaron totalmente con ese concepto. Y la Torre de Londres es una cosa como paralela a lo que se va a ir mencionando de lo de la Bastilla. Esta torre de Londres que inclusive sirvió para todos esas que llevaban a todos sus súbditos, a todos sus parientes, porque tener parientes en esa época era muy peligroso, entre ellos mismos se mataban, pero aquí lo van a resolver los reyes en cómo, en una forma de parlamento. Ese cambio que supieron tener los ingleses y que los franceses realmente no entendieron y por eso se destruyeron todas esas monarquías porque no entendieron los cambios que se necesitaban. Inglaterra va a entender la época y el cambio por medio de un parlamento en los que va a tutelar, va a representar, pero no va a gobernar esa monarquía que únicamente se va a convertir en un símbolo. Nos vamos a quedar ahí porque ahorita tenemos que empezar a marcar qué importancia tiene Diana, la princesa Diana, la esposa de Carlos, y que tiene todo el papel de una princesa y que cuál fue el aprendizaje o lo que les legó tanto a su pueblo como a sus hijos. Esto ha sido todo por hoy y vamos a seguir hablando por qué es tan importante la monarquía en Inglaterra. Lo estamos hablando porque ya son los últimos capítulos, ya vamos de salida, ya vamos a terminar con lo de Inglaterra, pero tenemos que dejar puntos bien específicos para que se entienda el pensamiento inglés. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos.